Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de oferta y demanda y vamos a tratar de clarificar un poquito con algunos ejemplos la diferencia entre los desplazamientos y los movimientos que veíamos en el primer video. Vamos a suponer que, vamos a hacer aquí un ejemplito. Vamos a suponer que tengo una función de demanda. Vamos a suponer que esta es la cantidad demandada de alfajores, ¿sí? Y que está en función de varias variables, dentro de ellas el precio de los alfajores, la renta de los individuos y el precio de la leche, ¿sí? Entonces estamos suponiendo en este caso una función de demanda que depende de tres variables. Entonces tengo la cantidad demandada de alfajores, ¿sí? La cantidad demandada de alfajores, está el precio de los alfajores, ¿sí? Vámonos en pesos, pesos por unidad, y tenemos que también depende del precio de la leche. ¿Sí? Vamos que son pesos por litro. ¿Sí? Entonces, o también dejémoslo mejor en precios por unidad, que las unidades están medidas en litros. Pesos por unidad, para que quede en términos de unidades. Listo. Entonces miren, matemáticamente vamos a suponer lo siguiente. La función de demanda tiene esta forma. ¿Sí? Vamos a ponerle entonces tengo una función de demanda que adopta esta forma, matemáticamente hablando. ¿Sí? Es bueno, digamos, identificar desde la función las relaciones que existen entre las cantidades demandadas del producto, en este caso los alfajores, y cada una de las variables de las que depende. Entonces, por ejemplo, 150 es el intercepto, ¿sí? Cuando todo esto vale 0, las cantidades demandadas son 150. ¿Sí? Vamos a suponer que esta demanda de alfajores es mensual. Son muchos alfajores, pues, pero no importa. Es simplemente por cuestiones de ilustrativas. Entonces tengo lo siguiente, miren. Cada que el precio de los alfajores aumenta, ¿sí?
cada vez que PA aumenta, el coeficiente indica en qué proporción cambian las cantidades demandadas de alfajores. Es decir, si hay un incremento de una unidad monetaria en el precio de los alfajores, miren, el 5 y está acompañado de un menos. Ese menos indica que cuando el precio del alfajor aumenta, las cantidades demandadas de alfajores disminuyen. Y disminuyen aproximadamente en 5 unidades. ¿Sí? Es decir, que si el precio del alfajor sube en un pesito, las cantidades demandadas de alfajores disminuyen en 5. Eso me lo dice el coeficiente y el signo de la variable. De igual forma, miren, el coeficiente del ingreso de los individuos, eso no lo puse acá, voy a poner aquí a Y, Y es el ingreso de los individuos, Y es el ingreso de los individuos, los que está en pesos, ¿sí? Entonces miren, cuando el ingreso de los individuos se incrementa en una unidad monetaria, la cantidad demandada de alfajores aumenta en 10 unidades. El signo positivo y el coeficiente indican si aumenta o disminuye el signo y el coeficiente me dicen cuántas unidades. De igual manera sucede con el precio de la leche. Cada incremento de una unidad monetaria en el precio de la leche provoca que las cantidades demandadas de alfajores disminuyan en 4 unidades. Entonces basta con mirar la función de demanda, es una función de demanda pues hipotética, basta con mirar esta función de demanda para hacerse una idea de cuál es la relación de cada una de las variables con la cantidad demandada de alfajores. ¿Sí? Entonces, de entrada uno ya sabe qué sucede. Si la relación entre las variables es inversa o si la relación entre las variables es directa. Entonces, en términos del precio del alfajor, la relación es inversa. ¿Sí? Y eso decíamos. Cuando el precio aumenta, las cantidades demandadas disminuyen. Entonces hay una relación inversa entre el precio propio, es decir, el precio de los alfajores, y la cantidad demandada. En términos del ingreso, cuando el ingreso aumenta, las cantidades demandadas aumentan. Entonces la relación entre esas dos variables es directa. Y cuando el precio de la leche aumenta, las cantidades demandadas de alfajores disminuyen. Es decir, que con respecto a esta variable la relación es inversa. Veamos un caso muy sencillo. Vamos a suponer que el precio de los alfajores actualmente es de 4 pesos, por decir cualquier cosa. El ingreso del consumidor es de 20 pesos y actualmente el precio de la leche, ¿sí?, es de 3 pesitos. Estoy suponiendo esto simplemente para que vean el ejemplo, para que vean pues cómo afectan estos cambios a la función de demanda. Miren, con estas condiciones, ¿sí?, las cantidades que se demandan de alfajores, vamos simplemente, tendríamos que reemplazar cada una de estas expresiones ¿sí? Entonces esto es 5 por 4, 20, 10 por 20, 200, 150 y 200 da 350, menos 20 da 330, menos 12 da 318. ¿Sí? 318. Demasiados alfajores al mes, pero no importa. Es un ejemplo hipotético simplemente. A ver, 100, 200, 350. 350 menos 20 da 330 y menos 12 da 318. Listo. Entonces, según estas condiciones iniciales que estamos definiendo, el individuo demandaría 318 alfajores al mes. Demasiada azúcar. Pero bueno, no importa. Ahora, supongamos que como consecuencia de un
digamos, un ascenso de este individuo, el ingreso pasa a ser, de, vamos a hacerlo bien sencillo, vamos a incrementar simplemente ese salario o ese ingreso en una unidad monetaria. Debería ser claro para todo el mundo que si el ingreso se incrementa en una unidad monetaria, las cantidades demandadas de alfajores deberían aumentar en 10 unidades. Entonces basta con hacer el reemplazo. Aquí es cuando entra a jugar el término o el concepto de ceteris paribus, ¿sí? Estamos manteniendo el precio, ¿sí? El precio de los alfajores constante, el precio de la leche constante, y lo único que estamos variando es el ingreso de los consumidores. Entonces, miren. Aumento la renta en una unidad monetaria, que reemplazamos por 21, ¿sí? Lo demás permanece constante. 150, 10 por 21 da 210, y 150 da 360, menos 20 da 340, menos 12 da 328, ¿sí? Que es exactamente lo que estábamos esperando que aumentasen las cantidades demandadas de los alfajores. ¿Por qué? Porque el coeficiente del ingreso es 10. La relación entre ingreso y cantidad demandada es directa, el coeficiente es 10, entonces uno esperaría que aumentase en 10 unidades la demanda de alfajores, que fue lo que pasó. Es una forma simplemente de ver cómo cambia, cómo afecta esto a la función de demanda. Listo. Para efectos prácticos, uno, perdón, uno podría simplemente tener una funcioncita de demanda común, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que el ingreso, en el periodo de tiempo que estamos haciendo el análisis, que el ingreso es de 20, como lo teníamos inicialmente, y que el precio de la leche es de 3 unidades monetarias. Entonces, vamos a suponer esto. Por lo que mi función de demanda, generalmente se le llama función de demanda común, aquella que está en función solo del precio propio del bien. Entonces, en este caso sería 150 menos 5 PDA más 10 por 20 menos 4 por 3, y esto sería igual 200, 350 menos 12 me da 338. Esto es 338 menos 5 P sub A. Esta sería mi función de demanda común, ¿sí? Mi función de demanda común. Es decir, las cantidades demandadas del bien en función simplemente de su precio. Esta es mi función. Esta es mi función de demanda común. Es la que encontramos en la mayoría de textos de microeconomía. Miren que tiene pendiente negativa, ¿sí? Es decir, cada aumento del precio del alfajor provoca una disminución, eso me lo dice el signo, de las cantidades demandadas, y tiene sentido. Entre más caro esté un producto, pues la gente, los individuos van a demandar menos unidades. Vamos a subir esto un poquito y vamos a pintar esa función de demanda. Vamos a pintar esa función de demanda y vamos a observar la diferencia que existe entre un movimiento, y un desplazamiento. Entonces tengo aquí.
tengo la cantidad demandada del bien A, el precio. Recuerden que esa función de demanda común que tengo ahí arriba es una función directa de demanda. ¿Por qué? Porque está Q en función de P. Es posible también despejar aquí, de aquí a PA, y dejarlo en función de Q sub A. Y esa sería una función de demanda inversa. Vamos a utilizar, en cualquier caso, la gráfica es exactamente igual. Entonces, empezamos. Para graficar una línea recta basta con hacer cero las dos variables. Es decir, cuando PA vale 0, cuando el precio es 0, ¿sí? ¿Cuánto valen las cantidades? 338. Es decir, que si al individuo le regalasen ese bien, no le están cobrando, el precio es 0, uno pensaría, no, pues demanda todo lo que, pues en este caso demandaría simplemente 338 unidades, sería lo máximo. ¿Sí? Es como la frontera, el límite de demanda. Ahora, entonces, cuando PA vale 0, QA vale 338. Y ahora, cuando QA vale 0, ¿sí? Despejamos de ahí a PA. Entonces pasa ese 5PA a sumar y el 5 que está multiplicando pasa a dividir simplemente al 338. Eso me da, entonces cuando QA vale 0, paso esto allá a sumar y el 5 a dividir, eso me da 67.6. Vamos a pintarlo por acá, la escala no me importa en este momento. Simplemente para efectos prácticos, entonces 67. Y basta con unir esos dos puntos por medio de una línea recta. Y ahí tengo mi función de demanda común, que en este caso corresponde a QA, Q sub A, 338 menos 5PA. ¿Sí? Entonces ahí está mi función de demanda común y su grafiquita. Listo. Tiene una pendiente de menos 5, quiere decir que por cada unidad que se incremente el precio, las cantidades demandadas disminuyen en 5 unidades aproximadamente. No dice aproximadamente, pero realmente es esa la disminución. Vamos a hacer una cosa bien sencilla, miren. Para un precio, vamos a suponer que el precio de los alfajores en determinado momento del tiempo es de 10 unidades monetarias. ¿Sí? Entonces, cuando el precio de los alfajores es de 10, 5 por 10, 50, ¿sí? Entonces me queda 338 menos 50, eso es igual a 288. Es decir, que cuando el precio de los alfajores es de 10, las cantidades demandadas son de 288. Ahora, ¿qué sucede si el precio de los alfajores sube, digamos, por ejemplo, a 20? Vamos a ponerlo en 20, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el precio de los alfajores se incrementa a 20, las cantidades que se demandan a este precio, ¿sí?, son de 238. Entonces, lo que decíamos en el video anterior, ¿sí?, la única variable que provoca movimientos sobre la misma curva, es decir, sobre la curva de demanda, es el precio propio. En este caso, el precio se está incrementando de 10 a 20. Y hay una disminución de las cantidades demandadas. Hay un aumento del precio de 10 unidades monetarias. Esto lo podríamos llamar delta. Está muy apeñuscado eso. Esto lo podríamos llamar delta de P. ¿Sí? En este caso, este es el delta de las cantidades, es decir, el cambio que sufren en este caso, siendo legales, es de menos 50. ¿Sí? En este caso es 10 positivo, pero no lo podemos ahí porque es mañé. Ponerle ahí el más ahí sería mañé, pero bueno. Hay un aumento del precio, hay una disminución de las cantidades demandadas. En este punto es vital entender la diferencia entre demanda y cantidades demandadas. Cuando lo que cambia es el precio propio del bien, como en este caso, hay un movimiento sobre la misma curva, es decir, que se están moviendo o están cambiando las cantidades demandadas. Es necesario que eso quede claro.
una cosa es la cantidad demandada, ¿sí? Y otra cosa completamente distinta es la demanda. La demanda, cuando hablo de demanda, hablo de la curva como tal, ¿sí? De esta curva como tal. Entonces, la cantidad demandada, ¿sí? Cambia por cambios en el precio propio. Entonces, hasta ahí vemos que es un movimiento. Esa variable, el precio propio del bien, lo que provoca es un movimiento sobre la misma curva, ¿sí? Entonces, con base en ese mismo ejemplo, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que cambió el ingreso de los individuos. Bueno, ya que ya habíamos hecho un cambio en el ingreso, pero vamos a suponer entonces que el ingreso se mantiene en 20. Listo. Pero vamos a suponer que por, digamos, algún desastre natural o algo, se murieron un poco de vacas y hay escasez de leche, entonces hay una presión, hay un aumento del precio. Digamos que el precio de la leche se incrementa a, pongámosle, 7 unidades monetarias. ¿Sí? 7 unidades monetarias. Entonces, voy a pintar, voy a contrastar las dos grafiquitas para que vean lo que sucede con esta variable. Digamos que esta variable PL no pertenece al modelo. Si ustedes revisan el modelo está compuesto por dos variables. Estamos hablando de dos dimensiones: el precio de los alfajores y la cantidad de alfajores. Esta variable no está implícita en el modelo, ¿sí? No está en este modelito, pero genera o provoca cambios en la forma que tiene, la forma funcional de la demanda. Si el precio de la leche aumenta 7, entonces parto de la funcioncita de demanda general que tenía, que es 150 menos 5 PA más 10, el ingreso sigue siendo 20, pero ahora el precio de la leche es de 7 unidades monetarias. Entonces, ahora mi función de demanda común, ¿sí?, va a estar dada por 10 por 20, 200, más 150 me da 350, y 350 menos 7 por 4, 28, eso me da 322. Entonces miren que en este caso el intercepto con el eje cambió. Anteriormente era de 338, ahora es de 322. Entonces, la idea es que vean el cambio que sufre la demanda como consecuencia del cambio en el precio de la leche. Y si ustedes, pues para las personas que consumen alfajores y el alfajor sabe bueno con leche. Entonces, si vamos a la definición de, digamos, complementariedad entre dos bienes, en el caso mío, de acuerdo a mis preferencias, no sé, habrá personas que no toleren la leche y ese tipo de cosas, pero en el caso mío existe un grado de complementariedad entre los dos bienes. Yo consumo alfajor con leche, no me lo tomo con otro tipo de bebida. Entonces, siempre que consumo alfajores lo hago con leche. Entonces, miren, voy a utilizar a manera de comparación, pues tengo QA y PA. Voy a graficar la primera curvita que teníamos, la original, que era 338. No tiene sentido hacer esto de manera separada. La idea es hacerlo sobre el mismo gráfico para poder notar los cambios. Esto era 67,6, ¿sí? Esa era mi demanda original, este es el origen. Y ahora voy a pintar mi nueva demanda. Voy a pintar mi nueva demanda con color rojo. Entonces mi nueva demanda es cuando el precio es 0, cuando PDA es 0, las cantidades demandadas son de 322. Mírenla acá. 322. Ahora, cuando QDA es 0, despejando de ahí al precio,
Cuando Q de A es 0, eso me da 64.4. Entonces esto es 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo acá, 64.4. ¿Sí? Y esta es mi nueva función de demanda. Entonces, ¿qué estamos observando? Que la demanda se desplazó hacia abajo y a la izquierda. Hacia abajo y a la izquierda, miren. ¿Sí? Entonces, ya no hay un movimiento sobre la misma curva. Ya hay un desplazamiento. Y hay un desplazamiento, ¿por qué? Porque cambió una de las variables, ¿sí? Que no, digamos, está aquí explícitamente en el modelo. Mi modelo se compone de P de A y Q de A y Q sub A. Y cambió PL, ¿sí? Que hace parte, es una variable que hace parte de la función inicial de demanda. Entonces, como cambió una variable distinta al precio propio del bien, ya no hay un movimiento sobre la misma curva. Ya lo que hay es un desplazamiento de la función de demanda hacia abajo y a la izquierda. Y tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, ¿sí? Hablando pues ya en términos económicos. Si usted consume, vamos a colocar aquí la demanda que tenía inicialmente. Mi demanda inicial era QA igual a 338 menos 5PA. Y la nueva demanda es, vamos a ponerle Q sub A asterisco para indicar que la nueva demanda es 322 menos 5PA. Miren que cambia el intercepto como consecuencia del cambio del precio de la leche. Pero, ahí porque no se ve, pues está horrible, el pulso es horrible, pero estas dos líneas son paralelas. Claro, tienen la misma pendiente. Menos 5 y menos 5. Esas dos rectas son paralelas. Lo que hubo ahí fue un desplazamiento y provocado por una variable distinta al precio propio del bien. Lo que decíamos en el primer video. La única variable que provoca movimiento sobre la misma curva es el precio propio del bien. Si hay un cambio en otra variable diferente al precio propio, lo que va a generar sobre la curva de demanda es un desplazamiento. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, ustedes podrían intentar cambiar el ingreso del consumidor. Por ejemplo, aumentarlo, valga la redundancia, aumentarlo a 25 y mirar qué sucede con la función de demanda, cómo cambia esa demanda. Desde el punto de vista de la vida real, si usted consume alfajores con leche, ¿sí? Es decir, usted considera que son complementarios, un aumento del precio de la leche provoca inicialmente que disminuya el consumo de leche, pero como consumís los bienes en proporciones, digámoslo, fijas o existe cierto grado de complementariedad, entonces también hay una disminución, como digamos un segundo efecto, sobre la cantidad demandada de alfajores. Eso es lo que sucede. Bueno, dejemos ahí que ya se está extendiendo mucho el video. En otro video seguiremos ya explicando un poco la oferta, pero digamos que tiene como la misma manera de analizarse. La idea, espero que con esto haya quedado claro la diferencia entre un desplazamiento y un movimiento de la curva o sobre la curva de demanda. Recuerden también revisar el concepto de ceteris paribus. Bueno, antes de terminar, pongamos eso aquí. Miren, cuando yo tengo mi función de demanda en términos de varias variables, en este caso el precio propio, el ingreso y el precio de la leche, el concepto de ceteris paribus, digamos que adquiere importancia, es porque la gente se pregunta, hombre, ¿qué le pasa a la demanda si cambia, por ejemplo, PL? ¿Sí? ¿O qué le pasa a la demanda si lo que cambia
es PA. Entonces, para saber o para analizar el cambio de la función de demanda o de las cantidades demandadas de un bien con respecto a una variable, pues entonces uno supone las demás constantes, ¿sí? Entonces quiero solo analizar el cambio de la demanda con respecto a su precio propio. Entonces le pongo una barrita a las demás variables que indica que se van a mantener constantes durante ese periodo de análisis y yo podría terminar diciendo aquí que QA va a ser simplemente una función de PA, que es lo que hemos estado haciendo, coma, ceteris paribus, es decir, a igualdad de las demás circunstancias. De igual forma pude haber mantenido constante a PA y a Y simplemente dejarla dependiendo del precio de la leche. Eso se hace evita cuando es un modelo que tiene muchísimas variables y yo solo quiero analizar ese modelo frente a la sensibilidad de una de ellas, que luego más adelante vemos que eso es una elasticidad. Entonces lo que hago es mantener constantes las variables de las cuales digamos quiero prescindir durante ese periodo de análisis y enfocarme en saber qué le pasa a una de esas variables, pues a la variable dependiente, cuando cambia, por ejemplo, solo el precio de una de ellas. También se pueden hacer cambios simultáneos y mirar cómo responden en ese caso las cantidades demandadas. Espero que sea de utilidad el video, se extendió un poquitico, se volvió un poco largo. Muchas gracias. Si tienen alguna inquietud o algo, me pueden escribir ahí al canal. Trato de contestarle lo más rápido posible y de resolver las dudas que tengan. Muchas gracias. Feliz tarde.